allá esté o cubra la un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Alcancé salvación. Muy buenos días a todos. Otra vez estamos juntos, otra vez nos reunimos en familia para poder alabar a nuestro Dios. Qué bueno que es poder juntarnos, aunque sea cumpliendo con las condiciones, con los protocolos de distanciamiento, para poder estar formando este grupo que alaba y que adora a Dios y que quiere buscar más de Él. Así que bueno, te invitamos para que estés conmigo y con este hermoso grupo de alabanza y que cantemos a aquel que nos amó primero. Que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Decimos aquel que nos amó. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, aquel que nos amó, aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria
Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Oh, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Señor, te queremos agradecer porque podemos alabarte y porque somos libres de hacerlo. Gracias porque vos inventaste la música y porque nos diste instrucciones de cómo hacer para juntarnos, para poder expresarte lo que sentimos. Gracias porque no solo tenemos este canal de canciones, sino que podemos también tener una oración para poder hablarte en conexión directa. Así que nuestras canciones son nuestra oración, Señor. Queremos llegar directamente a tu corazón con lo que decimos. Ayúdanos a poder levantarnos y a poder mirar para arriba, mirar al cielo y mirarte a vos y de tener que ver que hay esperanza, Señor, ver que hay alguien, el Dios más grande, el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, que nos acompaña y que nos ama. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque viste nuestra oscuridad y nos trajiste luz. En el principio, tú diseñaste el universo y las estrellas. Tú fuiste quien creó los cielos y la tierra. A mi oscuridad tú le trajiste luz. En mi principio me abrazaste con amor desde el inicio y me atrajiste con cuidado a tu abrigo. A mi oscuridad tú le trajiste luz. Me entrego hoy, a tus pies yo voy. Solo tú puedes cambiar mi vida. Jesús murió y resucitó. Gloria al Dios que nos salvó. Estás conmigo, puedo sentirte caminando a mi lado. Puedo mirarte en cada hermano que me has dado. Puedo llorar y tú me calmarás. Me entrego hoy, me entrego hoy. A tus pies yo voy. Solo tú puedes cambiar mi vida. Jesús murió y resucitó. Gloria al Dios que nos salvó. Todo lo que soy, lo que vendrá, lo que hice bien y lo que hago mal a ti, Jesús te lo entrego. Tu espíritu vuelve a
derramar. Guíame, Señor, que yo quiero verte más. Yo quiero verte más. Todo lo que soy y lo que vendrá, lo que hice bien y lo que hago mal a ti, Jesús, te lo entrego. Tu Espíritu vuelve a derramar. Guíame, Señor, que yo quiero verte más. Yo quiero verte más. Me entrego a tus pies, yo doy. Solo tú puedes cambiar mi vida. Jesús murió y resucitó. Gloria a Dios que nos salvó. Todo lo que soy y lo que vendrá, lo que hice bien y lo que hago mal a ti, Jesús, te lo entrego. Tu Espíritu vuelve a derramar. Guíame, Señor, que yo quiero verte más. Yo quiero verte más. Y cuando te vea, voy a reír y alegrarme como un niño, y por siempre descansaré en tu cariño. Gracias, Jesús, por mi vida salvar. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestro
Gloria y honra a nuestro Dios. Agradecemos a aquel que nos amó en primer lugar y que nos dio esta salvación, que trajo luz a nuestra oscuridad. Qué bueno compartir este momento de alabanza y vamos a seguir con esta reunión. Vamos a compartir un momento de oración y un montón de cosas más muy buenas que tenemos para nosotros. Aunque la cuarentena nos impida reunirnos en persona, la iglesia está viva y activa, amando a Dios y amando a las personas. Por eso, en Jesús Esperanza para Vos queremos invitarte a participar de todas las actividades en línea para todas las edades. Prepárate porque el mes de septiembre se viene con todo. Agenda las siguientes fechas. Viernes 11, taller de cocina armenia. En esta oportunidad, delicias dulces, gurabie y finikia. Viernes 18, taller de cuidados en el hogar. Viernes 25, encuentro para profesionales y comerciantes. No te los pierdas y compartí con tus contactos. Para todos los chicos, después de la reunión, 11:15, no se pierdan un nuevo encuentro de Creciendo con Jesús. Como durante este tiempo no podemos encontrarnos y saludarnos en el atrio de la iglesia, este miércoles te esperamos en el encuentro en vivo por Instagram y YouTube. Un tiempo de comunión en cuarentena. El pastor Daniel y Lorena nos esperan a partir de las 19:30 con invitados especiales, testimonios desafiantes y temas súper interesantes. No te lo podés perder. El sábado a las 19 horas no te pierdas el encuentro de jóvenes en vivo por Instagram, @jóvenes.iea, porque durante esta cuarentena hay más. No te quedes afuera de esta búsqueda de Dios. En vivo el sábado 19 horas. ¿Todavía no participás de un GPS? Grupos pequeños saludables. Una excelente oportunidad de comunión y oración. Cerca de tu casa hay un grupo de hermanos y hermanas que se reúnen durante la cuarentena online para compartir, apoyarse y orar los unos por los otros. Si todavía no participás de un GPS, ponete en contacto por WhatsApp al 11 21 75 82 72 y sé parte de esta experiencia única. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No dejes de adorar a nuestro Dios por medio de tu diezmo y de tu ofrenda. Podés realizarlo a través de transferencia o depósito bancario en la cuenta corriente de la iglesia. A nuestro alrededor hay muchas personas sufriendo necesidades básicas. El amor de Dios nos impulsa a tenderles una mano para ayudarles y estamos convencidos que mucho mejor es dar que recibir. Por eso, todos los sábados estamos repartiendo bolsones de comida y ropa a nuestros vecinos y vecinas que están complicados en este tiempo. Vos también podés ser parte, orando, colaborando y donando alimentos no perecederos, ropa, colchones y frazadas. También podés ayudar monetariamente mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta corriente de la iglesia. Toda ayuda es bien recibida. Sumate. Chicos, no se pierdan la escuela bíblica. Cada maestro se está poniendo en contacto para pasar un tiempo súper divertido aprendiendo de la Biblia. Si todavía no estás participando, ponete en contacto por WhatsApp para sumarte. Recordá que podés seguirnos y contactarnos a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Búscanos en Instagram, Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escuchá los mensajes en Spotify. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, este es un momento donde podemos relajarnos y descansar porque vamos a orar a nuestro gran Dios. Y fíjense lo que dice la Biblia. En Salmo dice: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y en Jeremías,
en su palabra también dice: Señor mi Dios, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Así que con esa fuerza, con esa fe, con esa confianza de orar a un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que nos hizo sus hijos, que nos está preparando un lugar para vivir eternamente con Él, y a aquel que venció la muerte, a Él le vamos a orar. Y vamos a hacer, no sé si 2 o 3 oraciones, depende si quiere orar o no Filipo. Así que oramos. ¿Sí? Señor Jesús, te doy gracias por estar en tu presencia. Te doy gracias por estar orando junto a mis hermanos y hermanas como cuerpo, Señor, en unidad. Te doy gracias porque escuchas nuestras oraciones. Te doy gracias porque tu misericordia se hace nueva cada día. Todas las mañanas nos despertamos y sabemos que estás, que sos bueno, nos cuidas. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, por todas las familias de la iglesia, por los niños, por los jóvenes, por las personas mayores, los que están solos, los que están pasando por enfermedad, los que están ayudando a sus enfermos, a los que perdieron personas queridas, a los que recibieron bebés en casa, a todos mis hermanos con cada uno de su necesidad, a todos los que están compartiendo ese video ahora, la necesidad que tengan de soledad, de ansiedad, que estés derramando tu paz, que puedan aceptar tu amor, aquellos que escucharon algún día, que nunca se decidieron a seguirte, o aquellos que se alejaron por algún motivo, Señor, te pedimos que esté con cada uno de ellos y que puedan tener la paz que solo tú das, Señor, y esa salvación y la esperanza de la vida eterna que tenemos contigo. Te damos gracias por cada uno de la iglesia que está trabajando para que puedan acontecer esas transmisiones, Señor, los técnicos, los de alabanza, el pastor y su esposa, su familia, los ancianos, cada maestro de escuela dominical también, y te pedimos que bendigas a todos esos que te sirven, así como a los misioneros en todo el mundo, a nuestros queridos en Tucumán, Señor, en los países donde hay persecución, también te pedimos que esté con nuestros hermanos que están en la cárcel o que sus familias también sufren, que estés con cada uno de ellos. Ponemos todo en tus manos, Señor, porque eres soberano y creaste todo y nos amas. En nombre de Jesús, amén. Señor, te agradecemos porque sos un Dios todopoderoso que creó todo, Señor, lo que existe, y a ese Dios, Señor, oramos confiados porque vos nos amás y querés lo mejor para nuestras vidas, para todas las personas, Señor, que habitan este mundo. Por esta pandemia, Señor, te rogamos que vos puedas dar una solución a este problema que afecta a todo el mundo, que nos des paz, Señor, a cada uno según sus necesidades. Te pedimos por los que tienen falta de trabajo, Señor, que vos suplas, Señor, esa necesidad. Señor, te pedimos también por los que están recibiendo todos los sábados esos alimentos, que no solo reciban el alimento material, sino también el espiritual, que pueda nacer, Señor, esa semilla de tu palabra que pusiste en cada uno de ellos. Y también te pedimos por las personas mayores de la iglesia, que vos, Señor, puedas estar cuidándolos especialmente a ellos, Señor. Gracias porque estás siempre a nuestro lado. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, nos despedimos. Gracias. Los Chao. extrañamos. Abrazos.
gracias a Dios podemos encontrarnos una vez más, disfrutar de este tiempo de alabanza, de cantar al Señor juntos, cada uno desde su casa, pero viéndonos a través de la pantalla. También podemos orar y presentar nuestras necesidades, nuestros temas delante del Señor, y sabemos que Él nos escucha, sabemos que Él está atento a nuestras necesidades. Y siempre decimos que compartas con nosotros si tenés algún tema por el cual querés que oremos, ¿sí? Tenemos una brigada especial de oración, personas que están dedicadas a orar por los temas que nos inquietan, presentarlos delante del Señor. Así que si tenés algún tema que quieras compartir, hacelo al número de WhatsApp que tenemos allí en pantalla para que podamos orar por vos, ¿sí? Y bueno, estamos contentos también por el encuentro de matrimonios que tuvimos el día viernes. Gracias al pastor Walter Altare que estuvo con nosotros compartiendo y una vez más fue de bendición. Estamos contentos por ese encuentro. Y también queremos saludar a todos los que hoy cumplen años, ¿sí? Debe haber muchas personas, pero vamos a concentrar en una. Yo quiero saludar a mi mamá, que hoy cumple años. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Y todos los que hoy cumplen años también, que Dios los bendiga, ¿sí? Bueno, estamos hablando, estamos compartiendo en estos domingos de personas que se encontraron con Jesús, ¿sí? La serie Encuentros con Jesús. Y qué lindo es cuando las personas llegan a Jesús, se encuentran con Él. Y decíamos que Jesús es atractivo y cuando caminaba por la tierra la gente disfrutaba de escucharlo, disfrutaba de relacionarse con Él, ¿sí? Y muchas veces multitudes lo seguían. Y Él tuvo muchos encuentros con diferentes personas. La vez pasada estuvimos viendo a estos 4 amigos que llevaron al que estaba paralítico a los pies de Jesús y Jesús lo sanó y perdonó sus pecados. Y hoy quería que veamos allí también en Marcos otro encuentro de Jesús con una persona, ¿sí? Con el joven rico. Esta historia de la Biblia es muy conocida, ¿no? El encuentro de Jesús con el joven rico, pero quería que la repasemos un poco juntos. Y tenemos allí en Marcos capítulo 10, luego de Jesús haber recibido a los niños. ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de domingos atrás que los niños fueron a Jesús y Jesús los recibió y los bendijo? Y luego de eso viene directamente esta historia. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, pero vamos a leer ahora el 17. Dice, cuando Jesús estaba ya para irse, estamos hablando del encuentro con los niños, estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Ahora, esta historia está en los 3 evangelios y nosotros decíamos alguno de estos domingos que el evangelio de Marcos es el evangelio más corto, un evangelio de 16 capítulos, un evangelio que tiene mucho dinamismo y lo recomendábamos para leerlo y para conocer a Jesús relacionándose con las personas. Pero esta historia, justamente en el evangelio de Marcos, es la más larga comparada con Mateo y con Lucas. ¿Sí? Esta historia se relata con más palabras en el evangelio de Marcos. Ahora, si comparamos las 3 historias de los 3 evangelios, tenemos que, recién leímos que un hombre se acercó a Jesús, pero Mateo le dice que es un joven el que se acerca a Jesús. Entonces es un hombre joven y Lucas agrega que era un principal o un gobernante, una persona importante, una persona reconocida por el pueblo, una persona que tenía su reputación. Tal vez era un principal de la sinagoga, no sabemos bien, pero entonces entendemos que era un joven principal o gobernador y rico, una persona rica, porque rico está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que era rico, este joven que se acerca a Jesús. Y como leíamos, este joven viene a Jesús corriendo y se arrodilla a los pies de Jesús. Ahora, más allá de su reputación, este joven estaba entusiasmado. Joven, podemos decir que tenía
menos de 40 años, ¿sí? Para que entendamos más o menos dónde estamos, porque los que estamos en los 40 también somos jóvenes. Bueno, este era un joven de más o menos unos 40 años o menos, que va corriendo a Jesús y se echa a sus pies, se arrodilla, se postra delante de Jesús. Viene entusiasmado, viene agitado, quiere hablar con Jesús. Y esto es interesante, ¿no? El querer llegar a Jesús. Es bueno que podamos ir emocionados a Jesús, es bueno, claro que sí. Pero esto decíamos un poco el domingo pasado, no alcanza solamente con eso. No alcanza con que nos guste, con estar emocionados, con ir corriendo a los pies de Jesús. Eso es muy bueno, pero no alcanza. ¿Sí? Necesitamos algo más, ese encuentro con Jesús que se hace personal, que se hace íntimo desde el corazón. ¿Sí? Encontrarnos realmente con Jesús. Ahora, sigue esta historia diciéndonos los siguientes versículos, dice así: se postró delante de él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Esto le responde Jesús. Ahora, es interesante, este joven viene emocionado, viene con entusiasmo y más allá de su reputación se arrodilla a los pies de Jesús, se postra delante de él para preguntarle qué tiene que hacer, qué cosa tiene que hacer para poseer la vida eterna o para heredar la vida eterna, como dice acá en Marcos. Y Jesús pareciera que lo entiende, ¿no? Entiende lo que está pasando, se da cuenta y uno dice, pero qué frío fue Jesús acá. Parece que le echó un balde de agua fría a este joven rico y le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? ¿Qué quería decir Jesús con esto? ¿Jesús estaba diciéndole que él mismo no era bueno? No, de ninguna manera. Jesús no estaba diciendo eso. Lo que Jesús le decía a este joven rico es que no hay ninguno bueno. Ahora, cuando yo pienso en esto, me acuerdo de mi papá. Ahora lo voy a mencionar a mi papá. ¿Sí? Y algunos me dicen que hablo mal de mi papá, pero para nada es así, no es así, ¿no? Yo quiero decir que, hablando de personas buenas, yo creo que mi papá es una muy buena persona, de las mejores personas que conozco. ¿Sí? Él es un hombre bueno realmente, tiene un corazón bondadoso. Ahora, ¿pero a qué se refiere Jesús cuando dice que no hay ninguno que sea bueno? Mi papá es bueno, pero la palabra de Dios dice allí en Romanos 3 que no hay ninguno bueno, no hay ni uno que sea justo, no hay ni uno, ninguno, solamente Dios es bueno. Y esto es lo que Jesús le está diciendo al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Entonces, lo que Jesús dice es: ninguno es bueno, vos no sos bueno, y yo solamente soy bueno si soy Dios. Eso está diciendo Jesús, y claramente Jesús es Dios. Jesús sí era bueno, pero el joven rico debía reconocer, darse cuenta lo que estaba diciendo y reconocer que Jesús era Dios. Este joven va a Jesús buscando la salvación. Era rico, tenía muchas cosas, tenía muchos bienes materiales, disfrutaba de comodidad, pero algo le faltaba. Él no estaba totalmente satisfecho, por eso fue corriendo a Jesús. Decimos siempre que el corazón tiene un hueco con la forma de Dios, que solamente Dios puede llenar. Y este joven, si bien tenía muchas cosas, a él le faltaba encontrarse personalmente con Jesús, tener la salvación. Por eso fue a Jesús a preguntarle, ¿no? ¿Qué debo hacer?, dice el joven. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué cosa buena tengo que hacer para poder tener vida eterna, para poder ser salvo? ¿Cómo me puedo esforzar más de alguna manera?, dice este joven. El planteo que él hace está totalmente equivocado, ¿sí? El planteo que hace el joven rico tiene que ver con el esfuerzo,
tiene que ver con lo que uno puede hacer, tiene que ver con las buenas obras. Sí, quizás como los fariseos hacían, que ellos cumplían externamente los rituales, ellos cumplían la ley externamente, pero Jesús mismo dijo que su interior estaba podrido, que su interior no estaba bien. Ellos exteriormente estaban limpios, pero el interior estaba podrido y lleno de pecado. Ahora, quizás este joven rico, como los fariseos, había cumplido estas cosas. Seguimos leyendo allí que dice, nadie es bueno sino solo Dios, le dice Jesús. Ya sabes los mandamientos, le dice Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Ahora, el joven le dice a Jesús, todo esto lo he cumplido desde que soy un pequeño, desde que soy jovencito. Siempre cumplí estas cosas, dice, siempre me esforcé. Yo me esforcé por cumplir, pero de alguna manera algo pasaba en su interior, porque si bien dice que había cumplido estos mandamientos, va corriendo a Jesús para buscar la salvación y buscar la vida eterna y buscar lo que le faltaba y qué otro esfuerzo él podía hacer para conseguir la salvación. Quizás había guardado estos mandamientos en apariencia, ¿sí? Porque es interesante que todos estos mandamientos que menciona Jesús son los de la segunda tabla de la ley, ¿sí? Los mandamientos eran 10 y Jesús menciona los de la segunda tabla, los que tienen que ver no en la relación directa de uno con Dios, a donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, vas a adorarme solamente a mí, esto es lo que dice Dios y en lo que tiene que ver en mi relación con Dios, pero la segunda tabla de mandamientos tiene que ver con mi relación hacia el prójimo. Entonces, por eso dice la palabra, no robes, no mates, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con las personas y con la relación con las personas. Y quizás este joven rico fallaba en la relación con las personas. Y acá nos podemos preguntar si se puede amar a Dios sin amar a las personas. ¿Se puede amar a Dios y no amar a las personas? Bueno, más adelante el apóstol Juan dice que el que dice que ama a Dios pero no ama al hermano, al prójimo, es un mentiroso, porque ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos si no amamos al prójimo, al hermano que vemos y tenemos delante de nosotros? Así que probablemente este joven rico en realidad no amaba a las personas y tampoco realmente amaba a Dios, ¿sí? Bueno, y entonces Jesús al escuchar esto y entra en la conversación, porque Jesús es así. Jesús no es que se pone a juzgar y a condenar. Jesús entra en la conversación con este joven y sigue la conversación, ¿sí? Y aunque esté equivocado, sigue hablando con él. Y entonces Jesús le dice, versículo 21, Jesús lo miró con amor, o lo amó, como dice otra versión, lo amó, y le dijo, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Jesús le dice, te falta una sola cosa, pero es interesante ver que Jesús lo amó. Jesús amó a este joven rico. Jesús lo amó aunque él estaba confundido, aunque él estaba proponiendo hacer alguna obra con su propio esfuerzo para conseguir la salvación. Jesús lo amó a pesar de que tal vez era un legalista como muchos fariseos. Porque Jesús es así, Jesús nos ama.
Jesús te ama, no importa si estás confundido. Jesús te ama y no importa si estás en el error o si estás en el pecado. Jesús te ama igual. Muchos dicen que Jesús no ama a los pecadores, pero esto no es verdad. Jesús ama justamente a los pecadores, que somos todos nosotros, y quiere limpiarnos, quiere limpiarte y quiere hacerte nuevo. Jesús te ama, como ama al joven rico, Jesús te ama. Podés ir a Él así confundido, podés ir a Él con tus dudas, con todo eso que no entendés, podés ir a sus pies, hablar con Él y Él te ama siempre, no deja de amarte. ¿Sí? Y va a responder tus dudas, va a poder llenar ese vacío que vos tenés. Bueno, entonces, en esta conversación, Jesús, de alguna manera, entra en la lógica de este joven rico y le dice, de alguna manera le dice esto, te lo pongo de esta forma, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y entonces vení y seguime. Jesús no está hablando acá de un evangelio por buenas obras, no, de ninguna manera está haciendo eso, sino que está hablando de la confianza. ¿Dónde está puesta la confianza de este joven? ¿O dónde está puesta tu confianza? Cuenta una historia por ahí de un equilibrista. ¿Sí? Un equilibrista que puso una cuerda entre dos edificios muy altos, ¿sí? y estaba gente en un edificio y gente en otro edificio aclamándolo a este equilibrista. Y pregunta, ¿creen ustedes que yo puedo pasar de este edificio al otro por la cuerda caminando? Sí, creemos. Entonces el equilibrista sube a la cuerda y pasa con sus palos que tienen para hacer, y pasa por la cuerda y llega al otro edificio. Y todos lo aclaman, lo aclaman. En el otro lado agarra una carretilla y dice, ¿creen que yo puedo pasar por encima de este cable hasta el otro edificio con la carretilla? Sí, creemos, aclaman todos. Y entonces sube con la carretilla al cable y pasa hasta el otro lado con la carretilla. Cuando llega al otro lado, todos le aplauden, lo aplauden, y él pregunta, ¿creen que puedo llevar a una persona en esta carretilla hacia el otro lado? Sí, creemos, dicen todos. Entonces le dice a uno, ¿vos creés que puedo llevarte hasta el otro lado? Subí a la carretilla. Jesús está hablando de confianza, de esto. Porque a veces decimos que creemos, pero ¿nos animamos a confiar en Jesús? En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesús para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este creer quiere decir justamente poner toda la confianza en Él. Y de eso está hablando Jesús acá. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? ¿Qué haces vos con Jesús? ¿Confías, pero te asegurás algo por las dudas? ¿Te agarrás de algo y un poco confías en Jesús? ¿Pones un pie en un lado y un pie en el otro lado por las dudas? ¿Por si necesitas cubrirte vos a vos mismo? ¿O te animás a entregarte en los brazos de Jesús con plena confianza? A subir a su carretilla. Hay un dicho que dice quemar las naves, ¿no? Quemar las naves. Y hay una controversia sobre de dónde surge este dicho. Algunos dicen que surge de Hernán Cortés cuando llega a México, pero otros lo atribuyen a Alejandro Magno, siglo III a.C., cuando llegan para conquistar a los fenicios y bajan en la costa y ven que están totalmente superados por el ejército fenicio, 3-1. Y todos ya estaban mirando los barcos para volver, pero Alejandro manda quemar esos barcos y les dice a sus soldados que de la única manera que iban a salir de allí era venciendo al enemigo y usando sus barcos para volver a ver a sus familias. Quemar las naves. Toda la confianza hacia adelante, toda la confianza puesta
en Jesús. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Andá, vendé todo lo que tenés, vendé todo en lo que vos estás poniendo tu confianza y animate a confiar solamente en mí para tu salvación. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y llegamos a este versículo, el versículo 22, triste. Al oír esto, el joven se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este joven se fue abatido, con el semblante caído, triste. Y la verdad que es un versículo muy triste que está acá en esta historia. Se alejó de Jesús porque no se animó a confiar en Él. No se animó a poner la confianza en Jesús. Y yo te pregunto a vos, ¿te animás a poner tu confianza en Jesús? ¿O te acercás, ves que podés disfrutar de Él, pero cuando Él te dice que pongas la confianza en Él y que te animes a entregar tu vida, te vas triste y te alejás? Como este joven rico, él no estuvo dispuesto, él no amó suficiente. Él se fue porque era esclavo de sus posesiones y la verdad que él tenía riquezas o tenía posesiones, pero también esas posesiones lo tenían a él, lo dominaban a él. Ahora, esto no es un tema de riquezas solamente. Este joven necesitaba escuchar esto por sus riquezas. Él tenía que soltar esas riquezas y confiar en Jesús. Pero cada uno de nosotros puede necesitar soltar algo para ir a Jesús. Y yo no sé a qué te estás aferrando vos. Pueden ser las riquezas, sí. Puede ser tu tradición, las costumbres. Puede ser la iglesia, lo religioso. No sé de qué te estás aferrando. Tenés que soltarlo para ir a Jesús con las manos vacías para poder recibir lo que Él te quiere dar. Y Él te recibe. Él nos recibe. Si vamos a Él así con las manos vacías, esperando recibir de Él, entonces Él se da a nosotros. Él nos da esa salvación. Mencionamos el Salmo 139 y quiero leer los últimos versículos de ese Salmo. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Qué tengo que hacer para poseer la vida eterna?, preguntaba el joven rico. Bueno, dejar que Jesús examine mi corazón y que Él me guíe al camino eterno. Darle mi corazón en plena confianza, darle a Jesús mi vida en plena confianza. Este joven rico estuvo cerca de la salvación o cerca del Salvador, de Jesús, lo más cerca que estuvo cuando se arrodilló delante de Él. Pero lamentablemente fue a Jesús no para recibir su salvación o para poner su confianza en Él, sino para que Jesús le diga cómo Él podía salvarse a sí mismo. ¿Cómo Él podía salvarse a sí mismo? Y esto es imposible. Esto es imposible. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Sigue diciendo en Marcos 10, 23, el joven rico se va, ¿sí?, triste, y Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos. Ahora queda Jesús con sus discípulos nada más. Y les dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, sigue diciendo Jesús, qué difícil es entrar en el reino de Dios. ¿Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios? Y los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse?
Yo había traído acá, a ver si lo encuentro. Esto es una aguja, no sé si lo llegan a ver, es una aguja ahí. Y tiene un pequeño, muy pequeño agujerito por donde se mete el hilo para coser, ¿sí? Yo no sé coser, pero se mete por ahí el hilo y se cose. Yo no sé cómo eran las agujas en el tiempo de Jesús, pero evidentemente están hablando de un agujero chiquito por donde pasaba el hilo para coser. Y Jesús está poniendo este ejemplo. Un camello, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico o el que pone su confianza en las riquezas entre en el reino de Dios. Ahora, algunos tratan de explicar esto del camello y el ojo de aguja, diciendo que había una puerta en el muro de Jerusalén que se llamaba ojo de aguja porque era una puerta chiquita donde había que agacharse y que los camellos no podían pasar por ahí porque los camellos eran el animal más grande que conocían los judíos. O era que Jesús está hablando de una cuerda, de un barco que no podía entrar en el ojo de una aguja, pero la verdad, lo que Jesús está diciendo es que esto es imposible. Es imposible que los que ponen la confianza en las riquezas sean salvos, porque para ser salvos hay que poner la confianza en Jesús. Y acá Jesús está hablando, sí, del problema de las riquezas. Los judíos en este tiempo, lo habíamos mencionado, creían que la prosperidad estaba ligada a la santidad, que la prosperidad estaba ligada a estar bien con Dios y hacer las cosas bien, y entonces Dios bendecía y la persona era rica y se enriquecía más y más. Ahora, hoy también se piensa así muchas veces, en muchos lugares, que cuanto uno es más santo le va mejor en los negocios y es más rico y va a acumular más riqueza y va a tener mejores autos y mejores casas por ser un buen cristiano. Pero esto no es así, y ya lo dijimos y lo volvemos a decir, esta no es la lógica de Jesús. Pero sí era la lógica de los discípulos y por eso se sorprenden tanto ellos. ¿Cómo puede ser que Jesús diga que para los ricos, justamente los que son bendecidos por Dios, es difícil entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo puede ser? Ellos tenían este pensamiento, pero Jesús rompe la lógica. Y de ninguna manera Jesús está hablando en contra de los que tienen dinero, ¿no? De ninguna manera Jesús está diciendo que ser rico o tener bienes es un pecado, ¿no? De hecho, muchos que siguieron a Jesús eran personas ricas, como José de Arimatea, que participó en la sepultura de Jesús. ¿Sí? O Abraham, si recordamos en el Antiguo Testamento, era rico y tenía muchos bienes. Eso no es un impedimento, el problema es dónde ponemos la confianza, porque muchas veces las riquezas producen una falsa independencia. ¿Sí? Muchas veces las riquezas hacen que uno piense que no necesita a Dios, que ya tiene todo lo que necesita o que se puede procurar a sí mismo lo que necesita. Y entonces no necesito a Dios. Una falsa independencia. En realidad, una esclavitud. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, porque se ama a uno o se ama al otro. No se puede amar a dos señores, a Dios y a Mamón o las riquezas. Jesús lo había dicho claramente. Allí tenemos el ejemplo de la Odisea, ¿sí? Esta ciudad que en el año 90 a.C. sufrió un brutal terremoto, ¿sí? Y como pertenecía al Imperio Romano, Roma intentó ayudarla, acercarle recursos para reconstruir la ciudad. Sin embargo, ellos no aceptaron ninguna ayuda del Imperio Romano porque se dedicaron ellos mismos a reconstruir su ciudad porque ellos podían, porque eran pudientes y eran fuertes y iban a lograrlo solos. El historiador romano Tácito dice, hablando de la Odisea, se levantó de sus ruinas
totalmente con sus propios recursos y sin ninguna ayuda nuestra de Roma. A esta iglesia Jesús le dice en Apocalipsis capítulo 3, hablando de esta iglesia de la Odisea, ¿sí? Que allí se funda una iglesia en esta ciudad, y los que estaban allí decían, los que vivían en la Odisea, decían: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero Jesús le dice: pero no te das cuenta de que eres el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo. Ese eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Jesús les dice a estos que se creían ricos o que ponían la confianza en las riquezas, les dice que no, que de Él compren para ser ricos. Ahora, en Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y compren y coman. Compren sin dinero y sin precio. ¿Qué quiere decir esto? Para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible que un rico entre al reino de Dios. Para los hombres es imposible que cualquiera entre en el reino de Dios. Para los hombres es imposible entrar en el reino de Dios por esfuerzos propios. Para el ser humano es imposible salvarse por sus propias obras, por su propia capacidad, por su propio esfuerzo. Pero para Dios, termina diciendo el texto, para Dios todo es posible. Este precio, ese precio, por el cual nosotros podemos ir y recibir sin pagar, ese precio fue pagado por Jesús. Fue pagado por Jesús en la cruz, ¿sí? Para darnos la salvación a mí, a vos, a todos los que vayan a Él, sedientos, buscando, ¿sí? Animándose a poner la confianza, a poner su vida en Jesús. Hablamos de Abraham y ahora estábamos hablando del joven rico. Y a los dos, a Abraham y al joven rico, se les pidió un sacrificio. ¿Sí? A Abraham, Dios le pidió que sacrifique a su hijo. Un sacrificio mucho más grande. Al joven rico se le pidió que venda lo que tenía, lo entregue a los pobres y siga a Jesús. Un sacrificio un poco menor, ¿sí? Ahora, esto era una demostración de lo que había adentro. Era la demostración de dónde estaba puesta su confianza, tanto de Abraham como del joven rico. Dónde estaba puesta su fe. Y Abraham puso su confianza en Dios y creyó que Dios era capaz de sostenerlo frente a cualquier circunstancia, incluso la de tener que sacrificar a su hijo. Dios era capaz de sostenerlo y Dios era capaz de proveer o de resucitarlo a su hijo de los muertos. Confió sin asegurarse, sin agarrarse de ningún lugar, confió. Abraham se subió a esa carretilla con Dios. Y fue llamado amigo de Dios, fue llamado el padre de la fe, Abraham. Pero el joven rico siguió poniendo su confianza en sus riquezas, en las riquezas. Y se fue triste, sin salvación. Muy bien, esta historia nos muestra que podemos acercarnos a Jesús. Claro que sí, podés acercarte a Jesús. Con tus dudas, así como estás, podés acercarte a Jesús. Con todo el entusiasmo que tengas, podés acercarte a Jesús y escuchar lo que Él te dice. Anda con las manos vacías para recibir lo que Él quiere darte. Anda con tus manos vacías, no hace falta que lleves nada, que lleves obras, no hace falta que lleves nada. Él te da la salvación, porque la salvación es obra de Dios del principio hasta el final. La salvación la hace Él y la da
la da de pura gracia. Anímate a confiar en Él para recibir la salvación. No te vayas triste como el joven rico, no te vayas con la cabeza gacha, deprimido, caído. Recibí la salvación que Jesús puede darte y que cambie tu vida y que tu vida empiece a tener un color diferente con esta gracia de Dios que cambia los colores de la vida. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado una vez más. Déjame terminar esta parte con una oración. Te damos gracias, Señor, porque sos un Dios grande y maravilloso, y gracias porque Jesús es maravilloso y porque mientras caminó en la tierra nos dejó estas historias para que aprendamos cómo sos, cómo es Dios y cómo se relaciona con nosotros y cómo nos ama. Y Señor, vemos el ejemplo de este joven que se acercó pero no pudo poner la confianza en Jesús para salvación. Y Señor, si hay alguien que está allí mirando y todavía no se anima a ponerse en tus brazos, a subirse a tu carretilla, Señor, que inquiete su corazón, para que pueda animarse a dar este paso de fe y de confianza para empezar una vida nueva junto a vos. Y Señor, los que ya te conocemos, ayúdanos a seguir confiando en vos, a no querer poner nuestros propios planes por delante tuyo, a animarnos a poner nuestras vidas en tus manos completamente. Gracias por lo que sos. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Cualquier tema de oración que tengas o si querés compartir algo con nosotros, escribinos al número de WhatsApp que aparece. Vamos a contactarnos con vos, vamos a orar por vos. Nos vemos la próxima. En tus alas, Señor, cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Amén, descansaré en ti. Descansaré en ti.